Doy la bienvenida a la exministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Gracias por acompañar. Exministra. Mire, usted ya se me adelantó, todavía no, pero aquí estamos. Buenos días. Exministra y próxima vocal del Consejo de la Judicatura. Así estamos. No, aún el concurso para designar a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura va a la segunda fase. Pero no hay concurso, sí. No, hay un concurso, claro, un concurso Usted interno. está primera en la terna, pues ahí ya dejémonos de cosas. Lo único que le puedo decir es que estoy preparada para ese reto. Y lista. Por supuesto, siempre. ¿Hasta cuándo se queda? Hasta cuando el proceso... ¿Hasta cuando me elijan? Hasta cuando el proceso continúe y designe a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, que es una tarea pendiente desde hace muchísimo tiempo atrás. Bueno, ministra, vamos a hablar de la consulta popular. Quiero empezar por ahí porque es lo más fresco que ha pasado. Hay una pregunta que tiene que ver con el trabajo por horas para el sector turístico. Me imagino que usted participó en el diseño de esta pregunta. Es necesario el trabajo por hora. El trabajo es un derecho y también es fuente de realización personal. Como consta en la pregunta, se cumplirán con todas las obligaciones que por parte de los empleadores debe efectuarse. Esto es afiliación al Seguro Social, el pago de los décimos, al igual que de las vacaciones. Creo que el Ecuador ha entendido que es necesario permitir que aquellas personas que no tienen la posibilidad de trabajo, siempre y cuando, dice la pregunta, sea su primer contrato de trabajo, pueda realizar el contrato por horas en el sector turístico. Eso va a ser una batalla fuerte, ya se empieza a ver porque los primeros comentarios que hacen al tuit del presidente con las preguntas es sobre eso. Dice, las otras 6 sí, pero la de trabajo por horas ya le dijimos que no. Siempre cuando se enfrentan novedades jurídicas y sobre todo cuando se pone de relieve los derechos de los ciudadanos, vamos a encontrar oposición. Se la ha encontrado permanentemente en el gobierno del presidente Daniel Noboa Sin. Pero él es un gran líder y le ha demostrado al Ecuador que cumple con la palabra y sobre todo cumple con los derechos de los ciudadanos y de esta sociedad que desea paz, trabajo, dignidad y vivir sobre todo con esperanza. Nosotros estamos en un proceso de reconstrucción del Estado ecuatoriano. Hay que hacer entender a la gente, el gobierno tiene que hacer entender a la gente que es conveniente para el país este tema, por lo menos en el sector turístico. Eso podría abrir una puerta a otros campos. Sí, porque el sector turístico es una fuente de ingreso muy importante para todo Estado y para el Ecuador lo viene siendo desde hace muchísimo tiempo atrás. Hay que entender entonces por qué se encajona el contrato por hora, siempre y cuando sea el primer contrato de trabajo en el sector turístico. Evidentemente el sector turístico ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años en Ecuador. Ahora, le cambio el tema y vamos a esperar a ver cómo evoluciona el tema de las 7 preguntas presentadas por el presidente y me voy a lo que usted está, como dijo en una entrevista con Carlos Vera, el Ministerio de Trabajo es un ente activo en las fusiones de los ministerios. Un ente activo, ¿qué es lo que está haciendo? La secretaria general de la administración es la encargada de operativizar, pero ¿qué hace el Ministerio de Trabajo en este tema de las fusiones? Tenemos que revisar los estatutos y los manuales de puesto. Esta es una obligación jurídica que el Ministerio de Trabajo siempre la ha cumplido. En el momento en que la secretaria general de la administración, la economista Cynthia Yelibert, de ya la parte final de las fusiones, vamos a tener que evidentemente reformar los estatutos y los manuales de puesto. Allí es cuando el Ministerio de Trabajo va a tener su participación activa en el proceso de fusión. Por ejemplo, hay ministerios que se transforman en unos superministerios. El de Educación que adquiere o absorbe a varias carteras de Estado. La ministra de Cultura va a ser viceministra de Cultura, el ministro de Deportes va a ser viceministro de Deportes. ¿Esto es así? ¿Esa va a ser la figura? Eso se conocerá con el transcurso de los días y la semana, qué es lo que va finalmente a suceder con el tema de las fusiones. Es verdad, el Ministerio de Educación, que ayer tuvo la primera reunión con los ministros que van a estar en su cartera de Estado ya en el proceso de fusión, van ellos en su momento oportuno a decirle al país qué es lo que va a corresponder en relación a las designaciones de esas responsabilidades administrativas, tanto en el campo del deporte, que además es política nacional, el campo de cultura, que es política nacional, y el campo de la CENESID, que también es política nacional. Ahora, ¿usted está de acuerdo como ministro de Trabajo en que se mantengan como viceministerios, que cambien a secretarías o a subsecretarías, o a las 3?
Se puede ampliar un viceministerio más. Nosotros en el año 2024 creamos un viceministerio adicional a los existentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es una posibilidad. Ese tipo de crecimiento de orden administrativo para cumplimientos específicos por parte de los viceministerios, evidentemente también lo realiza el Ministerio de Trabajo y ya lo hicimos el año pasado con la Cancillería. Ahí, hablando de educación, tiene un tema bien delicado que es la CENESID, que no es ministerio, pero tiene rango de ministerio, que es una secretaría muy fuerte, muy poderosa. Incluso quiso ser eliminada, pero no se pudo eliminar. Hay muchas secretarías en el Ecuador que tienen rango de ministerio. En el caso del CENESID, las facultades que se le otorgaron fueron muy amplias. De igual manera, quiero comentarle algo. El Ministerio del Trabajo tiene a su cargo una dependencia que es histórica, que es el SECAP. Muchos de los edificios del SECAP fueron entregados al CENESID y yo venía justamente conversando y lo voy a continuar haciendo para que algunos de esos edificios que fueron entregados al CENESID y que están totalmente sin operatividad sean devueltos al SECAP para que se sigan dando las clases y los cursos que el SECAP mantiene. Bueno, en el tema de los estatutos, por ejemplo, todos los ministerios tienen un departamento jurídico. ¿Se van a mantener? Sí, por supuesto, deben mantenerse, son parte del organigrama, de los estatutos y también de los manuales de puestos. O sea, va a haber, el Ministerio de Educación va a tener un departamento jurídico y el Viceministerio de Deportes o Secretaría, como se quiera llamar, va a tener otro departamento jurídico. No es posible mantener ese tipo de estructura. Hay que mantener una estructura jurídica que consolide el trabajo de los ministerios que van a ser fusionados. No es lo mismo la política jurídica en el caso del Ministerio de Educación que ve política pública en relación al tema del tratamiento con profesores, al tema del tratamiento incluso con el Sindicato General de Trabajadores, que la política que mantiene el Departamento Jurídico en el caso del deporte. Por ejemplo, aquí en el tema que hace relación a la inscripción o registro de clubes deportivos, clubes formativos, entonces todo esto hay que irlo consolidando a fin de poder tener visiones claras y trabajos puntuales en el caso jurídico. Es decir, sí se van a eliminar oficinas de los ministerios que se absorben o que se fusionan con los ministerios. Es lógico que se lo tenga que realizar y no es la primera vez que el Ecuador enfrenta un tipo de política de fusiones de ministerios. De hecho, hay algunos ministerios que con el transcurso del tiempo ya no existen, como el famoso Ministerio de la Felicidad. ¿Cuándo va a estar lista todo este nuevo organigrama del Estado? Bueno, nosotros tenemos un líder que es nuestro presidente Daniel Noboa Sin, y con él trabajamos de la mano todos los días a fin de que en el menor tiempo posible la eficiencia administrativa se vaya consolidando como un todo. Hablemos de los despidos, ministra, porque ese es un tema que ha causado mucha polémica. Usted dijo, se eliminan 5.000 puestos, se suprimen esas partidas. Yo no dije que se eliminan 5.000 puestos, eso lo dijo la portavoz del Carondelet. Al Ministerio de Trabajo le correspondió en este proceso de reestructuración administrativa relacionada al personal que fue desvinculado, emitir una normativa técnica jurídica porque la LOCE le da esa facultad al Ministerio del Trabajo. La LOCE fue creada en el año 2010. Cuando se emite el decreto presidencial, al Ministerio de Trabajo le tocó realizar las resoluciones para 58 entidades del Estado. Estas resoluciones van directamente vinculadas para el caso de la supresión de puestos en los nombramientos definitivos. Solo esta parte le toca realizar al Ministerio de Trabajo. Usted dijo que no se van estas personas por despido intempestivo, sino correcto, por supresión. Sí, por supresión de puestos. Y aquí quiero decir lo siguiente. Es el artículo 47 de la LOCE el que permite suprimir puestos en 13 causales, y entre esas causales el literal C lo establece, la eliminación del puesto. Por lo tanto, la supresión del cargo que establece el artículo 47 es legal y también es constitucional. Aquí quiero decirle lo que ya ha expresado en sendas sentencias la Corte Constitucional, cuando señala que la supresión de cargos de los servidores públicos está regida por el derecho laboral administrativo y en la medida en que se encuentre debidamente justificado el despido por causa legal,
es constitucional este tipo de actividad. Ok, ministra. Cuando usted habla de supresión de partidas, quiere decir que es un puesto eliminado. ¿Correcto? Y el presidente de la República dijo, estamos sacando a la gente que no trabajaba bien, que no se comprometía con el Estado, para dar paso a los jóvenes. Entonces, ahí hay una diferencia de discurso. Mire, si yo le hablo por el Ministerio del Trabajo, le puedo señalar lo siguiente. He encontrado como ministra de Trabajo, desde el primer día que asumí estas difíciles funciones, duplicidad de cargos. Personas, 3, 4 personas que realizaban la misma actividad. Por eso se suprimen cargos. En mi caso, yo he suprimido cargos que estaban encaminados a la duplicidad de funciones. Y así he suprimido cargos también que no necesariamente están vinculados con los nombramientos definitivos, sino también con los contratos ocasionales. Duplicidad de funciones, corrupción. ¿Qué porcentaje de la gente Mire, que salió? yo le puedo comentar una anécdota que a mí como ministra de Trabajo me llamó muchísimo la atención. Me encontraba con personas que ingresaban al Ministerio de Trabajo aquí en la ciudad de Quito, a partir de las 10 de la mañana y se iban antes de las 5 de la tarde. Yo fui observando ese comportamiento y llegué a la conclusión, porque lo verifiqué, que hacían sus ingresos y sus salidas aún utilizando el celular y las tablets, que fue un mecanismo que se utilizó para registro de trabajo cuando estábamos en época de pandemia. ¿Como ellos cuántos? Más de 40. Y en todo el aparato estatal de lo que se ha despedido, ¿qué porcentaje de gente? Porque también no está bien estigmatizar. El ministro de Obras Públicas dijo, es que hay gente corrupta, es que el presidente también. Cada uno... ¿Qué porcentaje de gente que se fue es corrupta o no cumple con su trabajo? Yo en el Ministerio de Trabajo tuve que iniciar sumarios administrativos y fueron desvinculados muchos servidores por sumarios administrativos. Otros, cuando se aperturó el sumario administrativo, decidieron renunciar. En esta primera fase, hasta antes del decreto presidencial de desvinculación por eficiencia administrativa, en el Ministerio de Trabajo se desvincularon a 70 funcionarios. Ministra, te voy a poner en cuadro estas cifras que hablan del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La supresión inicia con 5.000 partidas, o 5.000... para el 2028, la reducción de la masa salarial en 1.2 del PIB, que equivale a 1.496 millones de dólares, que equivale a 74.000 despidos. ¿Vamos a llegar a esto al 2028? Yo creo que no. Y le voy a decir por qué. Porque si nosotros vamos a querer reducir gastos innecesarios, como ministra de Trabajo yo he enfocado en dónde se pueden reducir gastos. Y he conversado con los ministros. Me voy a quedar solo con un caso. En el caso de Petroecuador, la famosa remuneración variable de 1.8%. El año pasado se pagó 24 millones de dólares. Yo aspiro que en el año 2025 esa famosa remuneración variable, que está vestida bajo ese concepto y que no es otra cosa más que el pago de utilidades en el sector público, lo cual no es procedente, sea de manera definitiva eliminada. Si no es eliminada en el órgano administrativo, que es la que dispone el porcentaje, que se la baje al porcentaje mínimo. Pero, por ejemplo, Flopec han sido despedidos, me dicen, cerca del 50% de su personal administrativo. Esa empresa se va a fusionar con Petroecuador. ¿Qué es lo que van a hacer, por ejemplo, con esta empresa? Bueno, eso lo tendrá que decir la ministra del ramo. Yo no manejo el tema del Ministerio de Energía y Minas, pero sí le puedo señalar que hemos conseguido grandes ahorros desde el Ministerio de Trabajo en temas de contratación colectiva. Okay. Y yo me siento satisfecha porque finalmente se están cumpliendo con los dictámenes del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿O más contratación? No, las contrataciones colectivas se están realizando. En el año 2025, en lo que va del año, llevamos 26 contratos colectivos suscritos, incluso en el sector público. Tengo que terminar. ¿Cuántos despidos más van a haber? Si no son los 74.000 que dice este plan, ¿cuántos más usted calcula? Mire, siempre van a existir desvinculaciones por A o B razón. De lo que va del año, en sumarios administrativos hay personas que no han podido continuar laborando porque los sumarios administrativos determinaron que han abandonado injustificadamente sus puestos de trabajo. Y así vamos a seguir actuando porque es la única manera de que se pueda cumplir con las disposiciones normativas. ¿Miles de despidos? Yo no le puedo decir que van a existir en el Ecuador miles de despidos, pero... Dígame, usted ya se va al Consejo de la Judicatura, ya no tiene que ver nada con el Ministerio. No, yo voy a ser una ecuatoriana que va a seguir pensando, como siempre lo he hecho, incluso antes de ser
ser ministra de Trabajo, yo he sido una mujer que siempre ha pensado y ha dicho las cosas en voz alta, y lo voy a seguir haciendo, porque siempre será necesario escuchar a todos. Gracias, ministra.